Juan el Bautista, tan atrevido y tan claro, predicando la integridad y el arrepentimiento, no le importó meterse en problemas. Inclusive arremetió contra Herodes para decirle que era incorrecto lo que estaba haciendo de haberle quitado su esposa al hermano de Herodes y haberse quedado con ella. Y tanto fue así que se sintió incómodo por todo el señalamiento de Juan, que lo llevó a la cárcel. Y la historia bíblica nos cuenta que él ya no salió de allí vivo, sino que al final fue decapitado. Sin embargo, Jesús en ese momento, en esa transición, inició su ministerio con la misma exhortación. Dice Mateo 4:17 que Jesús decía, desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, lo importante de todo mensaje del Señor es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podemos nacer de nuevo. Ese es el tema de esta mañana, de esta tarde. Y vamos a buscar en nuestra Biblia en Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15. Vamos a leerlo, 2 versículos. Dice el Señor en su palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Señor, gracias por su palabra, por su bendita instrucción, Señor. Enséñanos a través de su Santo Espíritu, Padre, y que cada uno de nosotros esté dispuesto, Padre, a aprender, a recibir su instrucción, y que aprendamos de acuerdo a lo que cada uno necesita en su corazón. Su Espíritu Santo lo sabe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio es muy enérgico cuando insiste que el hombre se arrepienta. No hay otra manera, mis hermanos, de que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo, que no hay otro camino que nosotros podamos encontrar que no sea a través del arrepentimiento de nuestras actividades, de nuestras acciones, para ser salvo. No, nadie puede ser salvo sin arrepentimiento. Por eso el Señor Jesús insiste, y en cantidad de versículos vamos a encontrar en Mateo, Marcos, Lucas, allá incluso después que Él ascendió a los cielos, en los Hechos de los Apóstoles, en la primera iglesia, Pedro, Juan, predicaban arrepentidos. Pablo hablaba de arrepentidos, y ese es el propósito del Evangelio, que nosotros renunciemos a aquel mundo que nos ofrece tantas mentiras y falacias, y que nosotros nos arrepintamos y busquemos al Señor. Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús, y lo primero que hizo era llamar al arrepentimiento. Mas cuando Juan fue encarcelado, Jesús continuó hablando del arrepentimiento. Vamos a aprender ahora que no es el arrepentimiento. Ideas erróneas acerca del arrepentimiento. Algunos creen que el arrepentimiento es solo sentirse culpable, que yo, después de haber hecho algo, de haberle mentido a una persona, de haber hecho un mal negocio, después de haber maltratado a mis hijos, o haber hecho algún daño al cónyuge, la verdad es que nos sentimos mal. Hay algo en nosotros que nos hace que
que no estemos a gusto, que algo hemos hecho mal, sabemos. Y nosotros muchas veces cuando no conocemos del camino del Señor, cuando no leemos su palabra, buscamos otras formas como para aliviar ese llamado de atención que hay en el interior nuestro. Muchas veces nosotros solo nos sentimos culpables, pero es un tiempo. Pasado 2, 3 días, un mes, 3 meses, un año, 10 años, volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos, solamente nos sentimos con esa culpabilidad. Pablo, predicando, hizo que el rey Agripa se diera cuenta que era pecador y culpable. Pero el rey malo no se arrepintió. Hasta donde sabemos, nunca fue perdonado por Dios. Le dijo a Pablo: hey Pablo, por poco me persuades. Es decir, se sintió confrontado con su pecado, pero no se arrepintió. Se sintió culpable, pero no se arrepintió. Eso sucedió con el rey Agripa. Otros dicen que arrepentimiento es tener miedo. Miedo de Dios o miedo de morir. Eso tampoco es arrepentimiento. También en las cartas de Pablo, él le predicó a un gobernador llamado Félix. Este era un hombre perverso, era asesino, ladrón, mentiroso, era adúltero. Y allá en Hechos 24-25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Le dio temor, es decir, vio la realidad de su vida y él no se arrepintió. Además, otros afirman que el arrepentimiento es solo tristeza por los pecados cometidos, pero tampoco es cierto. También el apóstol Pablo, allá en 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, cuando nosotros hemos pecado y hemos hecho algún daño a alguien, seguramente también viene tristeza, pero si no nos arrepentimos y buscamos a Cristo, igual eso no es arrepentimiento, es solamente tristeza. Ahora bien, ¿qué es arrepentimiento? Bueno, esta palabra viene del griego y significa adueñarse de una nueva mentalidad. Adueñarse de una nueva mentalidad. Una forma muy común de ilustrar es que del arrepentimiento, del concepto del arrepentimiento es que si yo voy en una dirección y me dicen que allí voy a sufrir, voy por mal camino, allí no voy a ir por nada bueno, arrepentirme es dar media vuelta y regresar. Y no volver a intentar ir, porque ya conozco que allí no hay nada bueno para mí. Eso es arrepentimiento, dar media vuelta y regresar. Según esa palabra, la palabra griega es adueñarse de una nueva mentalidad. Es cambiar de mentalidad. Es que si yo iba tras aquel propósito y ese propósito me lleva al pecado, entonces cambio mi mentalidad y me regreso. Eso es arrepentimiento. Se refiere a un cambio de mente. Hay una parábola que está en Mateo 21, versículo 28. Dice: un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió el hijo: sí, señor, voy. Y no fue.
¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. No está en prometer, no está, el arrepentimiento no está en decir, sí, bueno, ya solo voy a terminar este mes de hacer esto que estoy haciendo. Yo sé que no le agrada a Dios y allá en el siguiente mes o en el siguiente año yo voy a cambiar. No se trata de eso. Se trata de obedecerle al Señor cuando somos tocados por Él. Porque mire, todos somos llamados a obedecer, pero no todos somos tocados al mismo tiempo. Por eso nosotros vemos que hay mucha persona que va a la iglesia, que se le predica en la calle, se les dice en los versículos que son del plan de la salvación. Algunas veces damos el testimonio de cómo el Señor nos rescató a nosotros y esa persona no le interesa. Por educación nos atiende, pero no le interesa, no ha sido tocado por el Señor. Pero cuando usted y yo fuimos tocados, aquel momento cuando de verdad volvimos en sí y dijimos, no, de verdad que yo estoy tan mal que no puedo, necesito ayuda. Y quizá en aquella oportunidad no estamos pensando en salvación, quizá no estamos pensando en qué va a pasar cuando yo muera. No, quizá no era eso nuestra meta, sino nuestra meta era que estábamos tan enredados en los problemas que necesitamos la ayuda verdadera de Dios y el camino era rendirnos a sus pies y reconocer que nosotros no podíamos por nuestros propios medios. Ese es el verdadero arrepentimiento, porque cuando nosotros lo hacemos de esa manera, nos esforzamos. No quiero decir que ya no volvemos a pecar. No, nos esforzamos por agradarle al Señor, por obedecerle al Señor. Claro, pasan los días y quizá volvemos a caer, pero inmediatamente nuestro corazón se contriñe y hay un nudo en la garganta del sentir de haberle fallado al Señor y pedimos perdón y continuamos. Pero diferente es cuando alguien dice que se ha arrepentido, pero se comporta bien durante un tiempo, meses, años, pero cae como cualquiera. Pero se queda allí porque le gusta ese vivir. Entonces ese no se arrepintió, simplemente se esforzó por no volverlo a hacer, pero no se arrepintió porque volvió a gustarle, volvió a continuar y sigue practicando ese estilo de vida que sabemos que no le agrada al Señor. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de actuar. Es no volver a lo que ya antes hacíamos. Eso es el arrepentimiento. De manera que examinémonos nosotros qué es lo que hemos tenido en nuestra vida. Porque, mis hermanos, si nosotros teníamos aquella mentalidad de decir, bueno, salvo siempre es salvo, por lo tanto, yo ya hice la oración, ya leo la Biblia todas las mañanas, pero como salvo siempre es salvo, yo sigo ahí con las muchachas, sigo con el licor y voy a la iglesia, leo la Biblia en la mañana. No es así. No es así. Salvo siempre es salvo es una frase que no es bíblica, no está en la Biblia, pero que tiene cierta verdad solamente cuando hemos nacido de nuevo. Porque el que de verdad ha nacido de nuevo huye a pecar, se esfuerza por no pecar, que cae pero se levanta. Dice el Señor en su palabra que el justo cae 7 veces, pero de todas ellas le librará el Señor porque le ayuda a salir. Porque el justo se arrepiente de inmediato, no quiere permanecer en ese estado pecaminoso.
ofendiendo a Dios, porque el Espíritu Santo nos dice a nosotros qué acciones no son agradables al Señor. Y cuando nosotros hemos nacido de nuevo, entonces el corazón nos indica y le obedecemos para doblar rodillas y pedirle perdón al Señor y continuar nuestra vida, ya esforzándonos cada vez más para no volver a caer. Algunas veces hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, de hermanos que han tenido problemas en su vida con el alcohol, por ejemplo, o con el sexo libre, o con la mentira, con el robo, con cualquier pecado que hay en nuestra vida. Y llegan al Evangelio, se arrepienten, pero sucede en la vida del creyente que se comienza a enfriar, pero comenzarse a enfriar no indica que debemos permanecer en ese pecado. Y usted va a ver muchos cristianos, bueno, no muchos, pero hay algunos, yo conozco algunos que llevaron 3 años, 4 años, por ejemplo, hablemos del alcohol, ni no tomaron. Pero en algún momento se debilitaron y cayeron. Volvieron a beber alcohol, quizá en su casa con algún amigo, quizá llegó una visita inesperada y no pudo decir no y cayó y le gustó y se emborrachó. Pero esta persona, pasado ese efecto, si se arrodilla y en su corazón siente el dolor de haberle fallado al Señor y le pide perdón, ahí está. El justo cae 7 veces y se levanta. Ese es el arrepentimiento, cuando es de esa manera. Pero cuando nosotros nos mantenemos en ese pecado, no hay arrepentimiento. Quizá ni hemos nacido de nuevo. Porque seguramente el que ha nacido de nuevo es porque de verdad se ha arrepentido. Ahora, ¿cuáles son esos? Hay 2 ingredientes. ¿Cuáles son esos 2 ingredientes para que nosotros podamos llegar al arrepentimiento? Que podamos tener la seguridad de que ese es el camino correcto para nuestra vida. Bueno, hay 2 cosas que nos ayudan. Primero, saber y ver la bondad de Dios. La bondad de Dios, la misericordia de Dios. Mire, hermano, usted seguramente conoce más de una persona ahí de su círculo de amigos y de familias o quizás nosotros mismos, que hemos hecho tantas barrabasadas en nuestra vida y que Dios ha sido tan misericordioso y nos ha tenido tanta paciencia y nos ha tolerado de tantas cosas que, bueno, uno se admira y dice, ¿cómo es que Dios me ha tolerado todo eso? Y uno se arrepiente de verdad. Es la bondad de Dios, la misericordia, su paciencia, su tolerancia. Y lo otro es la tristeza según Dios, el segundo ingrediente. Es decir, que en nosotros haya aquel dolor en el corazón. Como leíamos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay una tristeza, hay un dolor en el corazón que produce arrepentimiento. Es aquel que nos constrita el corazón de manera que queremos salir. No queremos continuar en esa vida. Queremos recuperar el tiempo perdido. Queremos mejorar en nuestra forma de ser. Esa es la tristeza según Dios. Entonces, esa tristeza, es decir, ese sentir de que necesitamos al Señor, que estamos solos y que solos no podemos y lo buscamos, ese es el segundo ingrediente que se necesita para que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Uno es saber que Dios nos espera, que Dios está esperándonos en el momento
que lo necesitemos. El pastor fundador explicaba que cuando una persona va decaída en el pecado, va cayendo y cayendo y va degradándose cada vez más, en el momento que le querramos tender la mano a Jesús, ahí a esa altura, Él ahí nos tiende la mano. Porque Él es bondadoso, porque Él es misericordioso. Entonces, la paciencia, la amabilidad, la disposición de ayudarnos, lo lento que es para castigarnos, esa bondad de Dios es una riqueza porque es abundante y lleva el propósito de ganarnos y hacernos recuperar a través de la sangre, a través de la muerte de Jesús. Porque cuando allá en Juan 3:16 dice que todo aquel que en Él cree, ese en Él cree, estamos hablando, allí hay arrepentimiento. El que en Él cree porque se arrepintió, en Él cree porque lo comienza a seguir, comienza a buscar el modelo de Jesús, el modelo de vida de Él. Entonces, ese en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese momento de en Él cree, es el que debemos buscar. El que usted, amigo, que no ha recibido a Cristo en su corazón, debe buscar, decirle al Señor, Señor, tengo la vida tan emproblemada, Señor, llega a mi vida, tráeme. Ese debería ser su oración, para que Él ponga en su corazón esa tristeza que es de Dios, la que produce arrepentimiento para salvación. Pablo dijo en Romanos 2:4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, Dios es tan interesado en que usted y yo lleguemos al arrepentimiento, que Él hace cualquier cosa para que conozcamos su voluntad, para que lleguemos a Él. Hay al menos dos clases de tristezas: la que produce la reflexión que nos lleva a una vida nueva, y hay una tristeza desafortunada que la sufrimos y sin propósito, que no nos lleva a reflexión, que nos lleva a más sufrimiento y al final nos lleva pues a la perdición total. Nadie puede arrepentirse sin antes reconocer que es pecador, reconocerse como pecador. Nadie puede arrepentirse si esa tristeza de Dios no llega a nosotros. Y es a la que nosotros debemos buscar. Estimado amigo, cuando usted es confrontado allá en su casa, en la calle, en el trabajo, en el negocio, llega alguien con una Biblia y les predica la palabra, el plan de salvación, usted debería de preocuparse cuando no siente el deseo, el llamado de Dios. Porque quiere decir que esa tristeza que Dios da, esa tristeza de Dios, ese llamado, entrar en conciencia, en sí mismo y decir, yo necesito a Dios. Cuando usted no hace eso, entonces está en grave y serio problema, porque su alma, si usted muriera ahí en esos segundos, va al infierno eterno. El pecado es como un virus que infecta a todos. Bueno, imagínense, tanto es así que nacemos con ese virus, nacemos con ese pecado en nuestra sangre, que es el pecado imputado, el que cometió Adán, y nosotros fuimos contaminados desde aquel momento.
Dice Pablo en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Todos tenemos ese virus en nuestra vida. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que todos necesitamos llegar al arrepentimiento. Todos necesitamos que el Señor nos dé la oportunidad de reconocer que somos pecadores. Pero la soberbia, el orgullo, la vanidad, el amor a los deseos de la carne son los que no nos dejan, nos mantienen vedados. No podemos ver que estamos yendo a destrucción. Toda persona peca. Usted examínese. Aún los que andamos predicando, usted que asiste a la iglesia, todos pecamos. Pero en algunos, los que hemos nacido de nuevo, inmediatamente buscamos al Señor para reconocer nuestro pecado. Y ahí está la diferencia, porque aquel que desea gozarse en esa pecaminosidad cada vez se aleja más de Dios. Todos sentimos vergüenza por lo malo que hicimos en el pasado y que no debíamos haberlo hecho. Todos sentimos vergüenza. Si reflexionamos en nuestra vida y vamos hacia atrás, a la semana pasada, en fin, los días anteriores, y recordamos, traemos a memoria nuestras acciones, nos vamos a dar cuenta y vamos a sentir vergüenza de haberle faltado el respeto a una persona, de haberle robado a otra persona, de nuestras palabras que salen y ofenden a los demás. Todo eso es pecado. Y el Señor nos ha dado un modelo de vivir. Él ha dado el perfil del ciudadano del reino. Eso está allá en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí lo podemos encontrar. En esta serie de la gloria, la vida de Jesús, vamos a llegar por ahí en alguno de estos sábados a conocer cuál es el perfil del ciudadano del reino, cuál es lo que el Señor espera de nosotros. Por otro lado, piense en el hecho de que Dios lo ama a pesar de todo y que desea lo mejor para usted. Porque Él hizo todo para que nosotros, a través de solo creer en Él, fuéramos salvos. Él hizo todo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esa palabra, que en Él cree, ahí está el arrepentimiento, nacer de nuevo, obedecer al Señor en todo lo que Él nos pide. Ahí, en que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mis hermanos, el Evangelio insiste a cada instante en el arrepentimiento. Es más, cuando vayamos examinando, conociendo la vida de Jesús, nos daremos cuenta que cuando Él hizo muchos milagros, Él, antes de sanar a las personas, Él le perdonaba los pecados. Porque eso es más importante que la salud, la salvación del alma. No hay nada más importante para Dios. Allá en las cartas de Pedro dice que Dios, su deseo, su anhelo es que todos lleguemos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios.
Esa es la voluntad de Dios. De manera que el arrepentimiento nos convierte en mejores personas y nos hace vivir de la manera que le agrada a Dios. Juan el Bautista, cuando él predicaba, decía que allá en Mateo 3:8 dice que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos frutos dignos de arrepentimiento, entonces estamos demostrando que estamos buscando la voluntad del Señor, que estamos queriendo caminar en su camino, que estamos queriendo agradarle a Él. No es suficiente que sepamos que somos pecadores y que Dios es bueno. No es suficiente, porque con saber que somos pecadores, está bien conocerlo, saberlo, pero si no hay arrepentimiento, no pasamos el ámbito de pecador a perdonado. Y esa es la intención del Señor, que pasemos de ese ámbito de pecador al ámbito de perdonado, de redimido por la sangre de Jesús. Entonces, cambiar de mente, cambiar de mentalidad, cambiar de dirección, eso es arrepentimiento. Y a eso nos está llamando el Señor. Claro, no es fácil, es un mandato difícil. En realidad el arrepentimiento es un mandamiento muy difícil, porque trata con la voluntad humana. El hombre por naturaleza es terco, no quiere admitir que se ha equivocado. Pero una vez que el hombre medita acerca de sus propios pecados y considera la bondad y paciencia de Dios y desea mejorar como persona, entonces va a cambiar su forma de ser, la clase de persona va a mejorar, va a Dios a transformar su forma de ser. Ese es el llamado de esta tarde, el llamado de este sábado de adoración y clamor. Vamos a buscar al Señor en alabanza, vamos a buscarlo en oración, vamos a decirle que en realidad le necesitamos, que nosotros no podemos vivir sin su misericordia. Yo le invito a que cantemos estas alabanzas. Una alabanza nada más. Busquemos al Señor. Busquemos su presencia. Renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Padre,
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos permite estar en su presencia. Nos permite, Señor, buscarle. Nos permite, Señor, que nos presentemos ante usted y que vengamos, Señor, con nuestro pecado, Señor. Padre, perdonado por lavado por esa sangre de Jesús, perdonado por la muerte de Cristo Jesús. Señor, gracias, porque tenemos ese camino, Señor. Tenemos esa forma de cómo llegarle a usted. Cristo nos enseñó. Él nos ha dado ese camino, ese sendero. Veíamos el miércoles, Padre, cómo Él es el único conducto para pasar de esta dimensión de pecado y física hacia la dimensión espiritual y eterna y de paz con usted. Gracias, Señor. Gracias. Padre, en el nombre de Cristo le pedimos que usted se acuerde de cada una de las peticiones que le hemos hecho, Señor. Que hicimos hoy en la mañana, hace una hora, en la semana pasada, Señor, cualquier día anterior. Padre, hay muchas peticiones que hemos presentado delante de usted y que aún estamos esperando, Señor, alguna instrucción, alguna respuesta suya. Señor, lo único que hemos sentido es que esperemos, Padre, porque no ha llegado una instrucción clara o una solución concreta todavía, Señor, pero confiamos en usted y clamamos, Señor, cada momento por nuestras peticiones. Padre, le pido por las peticiones de mis hermanos y hermanas, aquellas, Señor, que están en su corazón, problemas, Señor, de economía, problemas de deudas, Señor. Padre, acoso de los cobradores. Padre, aquellos que están en cama y tienen dificultad para levantarse, Señor. Padre, aquellos que necesitan el medicamento y no tenemos el dinero para comprarlo, Padre. Señor, aquellos que tienen problemas, Señor, en el hogar con los hijos, la rebeldía de los jóvenes, Señor. Padre, quizá nosotros los adultos hemos provocado esa ira de nuestros hijos, Padre, y ahora queremos que ellos se porten, Señor, correctamente y nosotros les enseñamos mal, Señor. Padre, quizá con nuestro cónyuge hemos perdido la confianza, Padre. Señor, no encontramos la manera de estar en armonía, Señor. Quizá hay adulterio, hay sexo libre, Señor. Quizá hay desconfianza, Padre. El orgullo, la vanidad, la soberbia nos están haciendo daño en el hogar. Padre, en el nombre de Jesús, atienda, Señor, nuestras peticiones. Le pedimos, Padre, que usted, Padre, nos haga saber, Padre, qué debemos cambiar. Padre, díganos a dónde estamos fallando, Señor. Quizá muchos ya lo sabemos, denos la fuerza y la valentía, Señor, para poder resolver y afrontar esos problemas. Padre, en el nombre de Cristo le pedimos que usted ponga en el corazón nuestro el deseo de cambiar, el deseo de esforzarnos por hacer las cosas bien. Señor, y una vez que está el deseo en nosotros, Padre, que nosotros podamos tener, Señor, la determinación, la firmeza de mantenernos leales a su voluntad. Y de esa manera respetar a nuestro prójimo, a nuestro familiar, a nuestro amigo, al vecino, al compañero de trabajo, Señor. Ayúdenos. Clamamos a usted, Padre. Padre, aquel familiar o amigo que está en la cárcel, Señor, y que además de que está en la cárcel, Padre, está enfermo o enferma. Señor, tiene dos situaciones complicadas. Sánele, Señor. Y lléguele a su corazón para que esta persona también pueda
cambiar, Señor, pueda reconocer que necesita de usted, que necesita rendirse a los pies de Cristo. Ayúdenos a nosotros, Padre, a tener un mejor testimonio. Padre, que no solamente prediquemos con la Biblia en la mano, Señor, buscando aquellos versículos del plan de salvación, sino que prediquemos con nuestro actuar, Señor, que prediquemos con nuestro testimonio, Padre. Señor, que antes de decir palabra alguna, Padre, antes de poder hacer un movimiento, Padre, pensemos, esté en nuestra mente el deseo de no hacerle daño a nadie, Padre, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, Padre, al vecino, al amigo, Padre. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos. En mente está lo que estamos claros en lo que tenemos que hacer, pero Señor, nos cuesta a la hora de actuar, a la hora del momento de decir alguna palabra, se nos va, Señor. Ayúdenos. Padre, después nos arrepentimos, pero ya está hecha la acción. Señor, perdónenos y ayúdenos, Padre. Ayúdenos a cada uno, que cada hijo suyo, Padre, cada uno que ha nacido de nuevo, de verdad podamos dar un mejor testimonio en nuestras vidas. Padre, bendiga a aquellos hermanos que, Señor, ya tienen dificultad con la alimentación, Padre, que su provisión ya está agotándose, Padre, y no hay, Señor, de dónde comprar más porque no ha habido trabajo, Señor. Hemos estado, Señor, respetando las normas. Padre, bendiga, provea, Señor, provea alimento, provea, Señor, todo lo necesario para que la familia pueda estar aún, Señor, guardando, Señor, este resguardo a beneficio de nosotros mismos. Padre, provéanos. Denos una salida, Señor. Y cuando esto termine, Padre, Señor, que vayamos con todos los ánimos a cada uno a hacer lo que nos corresponde, Señor, al trabajo, Padre, allá, a los alumnos a la escuela, Señor, a la universidad, Padre, al negocio, Padre, a lo que nos corresponde. Ayúdenos a que de verdad volvamos con buenos ánimos y confiando en que usted está con nosotros. Bendíganos, Padre. Ayúdenos. Padre, aquellos que, Señor, están afectados por este virus y que ya sabemos que es letal. Padre, en el nombre de Jesús, tenga misericordia y que pueda sanarse estas personas, Señor, con los medicamentos, con todos esos procesos, Señor, de restauración. Padre, ayúdenos. Aquellas familias que han perdido a algún ser querido, Señor, Padre, por esto de la pandemia o por alguna otra situación, Padre, consuele su corazón, porque hoy está, Señor, como más difícil, Señor, a la hora de velarlos, ahora a la hora de despedirnos, Señor. Padre, déles consuelo en su corazón. Ayúdeles, Señor. Padre, aquellos que están en la distancia, Señor, y solamente por las redes sociales podemos comunicarnos. Ayúdenos a estar en paz con ellos, Señor. Bendiga a las familias del Salvador. Bendiga a las autoridades, Señor. Aquellos médicos, enfermeros, Señor. Todos los profesionales de la salud, Señor, que salen a arriesgar su vida, Señor, para que las personas que están enfermas, Señor, puedan ser sanas. Ayudarles en sus tratamientos, ayudarles, Padre, allí en la frontera con enfermedades, bendígales y protégales, Padre. Señor, aquellos que salen a cuidar la ciudad, Señor, los policías, Señor, la PNC, la Fuerza Armada, Padre, aquellos que salen a trabajar porque sus empresas están funcionando, Señor, los cajeros, los vigilantes, Señor, los operarios de las máquinas, Padre, bendígales también, cuídeles, Señor, que sea su bondad con ellos también.
Gracias, Padre. Bendiga a las autoridades que tomen decisiones correctas para beneficio, Señor, de la mayoría. Ayúdenos, Señor. Bendiga la ciudad de Arcatao, Señor. Padre, que toda la población esté, Señor, llevando bien, Señor, esta cuarentena. Padre, que no nos desesperemos. Padre, que cuidemos de cumplir las normas y que cuando finalice, Señor, todos podamos estar seguros en casa y estar, Señor, tranquilos de que todo ha pasado normal. Ayúdenos como le ayudó al pueblo de Israel allá en Gosén, Padre, que de las 10 plagas, 7 no los afectaron. Señor, usted los protegió. Padre, así ayúdenos a nosotros. Ya hemos llegado a sus pies. Ahora, Señor, protéjanos. Estamos en el hueco de su mano. Padre, gracias. Gracias. Bendiga la iglesia de Arcatao, Señor, el tabernáculo. Padre, bendiga las congregaciones. Señor, que después de la cuarentena vamos a volver a las iglesias. Ayúdenos, Padre. Y toda iglesia, Señor, que está predicando el evangelio, la palabra del Señor, la doctrina de Dios, ayúdenos, respáldenos, Padre, y denos fuerza para seguir y continuar, Padre, y reiniciar, Padre, la proclamación del evangelio. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estimado amigo, usted que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, este es un mejor momento. Le voy a invitar a que usted repita la oración después de mí. Hágala, repítala en voz alta. Hágala usted desde el fondo de su corazón. Lo que yo diga no vale, es lo que usted le diga al Señor desde lo más profundo de su corazón. Dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito esa sangre que usted derramó en la cruz, porque vino a morir por mí. Yo creo que ha resucitado y está vivo, porque su palabra dice que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Le pido, Señor, que me inscriba en el libro de la vida, para que el día que yo muera, mi alma vaya al cielo y no al infierno. Señor Jesús, guíe mis pasos para llegar a una iglesia donde se predique la doctrina de Dios y que yo aprenda más y más de su palabra. Ayúdeme a transformar mi vida, a salir de este fango pecaminoso en el que me encuentro y pasar a vivir en la presencia del Señor, cumpliendo su voluntad aun cuando estoy aquí en la tierra. Dígaselo de todo corazón y el Señor le salvará su alma. Si usted hizo la oración con fe, le doy la bienvenida al reino de los cielos. Solo Dios y usted sabe si hizo esa oración con verdadero arrepentimiento, como lo vimos hoy. Estimados amigos, si usted está en Arcatao y necesita ir a una iglesia, le invito a que nos visite ahí en Tabernáculo Arcatao. Estamos en calle La Ronda, atrás de la Alcaldía Municipal de Arcatao. Le vamos a recibir con brazos abiertos, alegres, gozosos de saber que usted quiere conocer y platicar de las cosas de Jesús, las cosas de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen buenas tardes y nos veremos, Dios mediante, mañana.